Llegó la licenciada Eva Rodríguez. ¿Cómo estamos, Evita? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, lindo tenerte, como siempre. Un placer para mí venir. Me encanta porque con Eva nos escribimos, entonces, ¿podés venir tal día? Sí. ¿Cuál es el tema? Tal. Me encanta. Bueno, es que en realidad todos los temas son interesantes porque todos los temas tienen que ver con nosotros, con nuestra... Digo, eso es lo que a mí me gusta de mi trabajo. Bajar estos temas que a veces están como en códigos o encriptados y decir, bueno, no, pará, esto nos atraviesa a todos. Y esto del movimiento senior, de la revolución senior, o también leí por ahí que alguna gente le llamaba edadismo, de edad. ¿Sí? El movimiento por la edad, edadismo, en inglés un nombre análogo, algo de age. Es un movimiento que están empezando hoy por hoy los mayores de 50, pero en realidad nos va a servir a todos, porque todos, y esto es lo curioso de este tema, que es una autodiscriminación la que ocurre y la que sucede, porque todos vamos a ir a parar a ese mismo lugar. Entonces realmente no se puede creer, no se puede, es difícil de entender cómo es posible que peyoricemos y discriminemos algo a lo que inevitablemente, si tenemos suerte, vamos a ir a parar. Tal cual. Y digamos, este tema tiene diferentes aristas, porque se usa como discriminación, se usa a veces casi como un insulto, ¿no? Como a veces se utiliza para insultar, claro. Sos viejo, sos gordo, sos feo, sos petizo, sos gay. Está dentro sí, los estereotipos que tenemos culturalmente. Exactamente. Claro. Se utiliza como eso, pero además está el lado laboral, donde también terminan siendo descartables después de los 50. Sí. Bueno, en relación a esto de la discriminación en general es un problema social muy grande y muy grave también, y creo que bueno, a eso responden todos los enormes movimientos masivos, algunos que hay, por ejemplo el feminismo, sus marchas, digo, uno puede adherir más o menos, o en alguna medida o en otra, pero hay un movimiento de reivindicación grande y socialmente creo que es bueno que eso ocurra. Respecto de la edad propiamente dicha, a ver, en cuanto a lo laboral, en realidad es un mito que las personas después de los 50 pierden capacidad, pierden creatividad, pierden potencialidades. En realidad, la mente, la evolución de la mente es un continuo, ¿sí? En cada etapa de la vida desarrollamos distintas capacidades, distintas cualidades, distintas características. Si nosotros pudiéramos potenciar cada una de esas características en cada una de esa etapa del ciclo vital, lo que estaríamos haciendo sería permitiendo el florecimiento del máximo desarrollo de esas potencialidades. Incluso hay gente que habla de que hay escolaridad de los, desde los 5 hasta los 25, y por qué no hay escolaridad para potenciar y desarrollar los aspectos de la mente de los 25 a los 50. ¿Sí? ¿Por qué dejamos estática la formación en un periodo de la vida y luego dejamos de formarnos, dejamos como de nutrir a la mente, como si ya le hubiésemos sacado todo el jugo y ya está? Y paramos acá. Paramos acá, claro. Ahora, ¿qué pasa con las generaciones jóvenes también? Porque el joven discrimina al viejo y el viejo a veces discrimina al joven. Digo, en el sentido de, por ejemplo, claro, lo subestima. En el sentido de un empresario, por ejemplo, algo que contaba Sergio, quizás al más joven no lo contrata porque no tiene la experiencia, pero también al grande lo echamos porque ya es grande. Digo, esa contradicción permanente. Sí. Y bueno, creo que tiene que ver con la inclusión, con esta capacidad que estamos perdiendo como sociedad y que tenemos que recuperar de tolerarnos mejor, de respetarnos mejor, de ser más curiosos, de querer llegar más al factor humano. La verdad que, bueno, esto de las empresas es difícil de entender, ¿no? ¿Qué están buscando? Porque uno dice, bueno, tiene que tener experiencia, bueno, esto que dice todo el mundo, tiene que tener experiencia, pero no tiene que tener más de 30, pero tiene que estar súper formado. Pero, y bueno,
¿Quién claro. lo hace? Claro. Cuando en los clasificados te pedían experiencia a los 20 años. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Claro. Es algo que es imposible. ¿Cuándo se recibe? Hace media hora. ¿Y la experiencia laboral? Hasta 35 años. Complicado. Claro, cuando hoy los 30 se han convertido en recién la etapa para terminar sus estudios, para formalizar pareja, familia. Es como que los 30, viste, se han trasladado a eso. Antes quizás a los 20, 25, ya una persona ya estaba como realizada, pero hoy no. Claro, totalmente. Ese también es otro tema, Sofi, porque, a ver, con los avances de la ciencia médica, ¿cuánto se ha estirado la expectativa de vida? Una barbaridad. Claro. Es probable que todos nosotros vayamos a vivir por lo menos hasta los 80 años, por lo menos. Claro. Y digo, si a partir de los 50 ya estamos sintiendo que no tenemos capacidades, que no servimos para la sociedad, que no tenemos nada que aportar. ¿Que te quedan 30 años muertos? Claro, no, por eso es la revolución, ¿viste? Porque además hay todo un mercado de cosas para hacer en la etapa de la vida, que es la etapa de la vejez, que no está explotado. Bueno, tercera edad se considera a partir de los 65 años, creo. A partir de sí. Hoy una persona de 65 años no es una persona de la tercera edad. Súper joven. Vos los vieron a mis papás. No sabés lo que son. Y claro, ¿y qué pasa con lo otro también? Por ejemplo, cuando hablamos de ciertas profesiones en donde esa misma persona dice, no, hasta una determinada edad se puede trabajar. Un docente, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la otra es los jueces, que hablamos, bueno, ¿hasta cuándo van a ser jueces? Porque son cargos, no son vitalicios en el caso del juez, pero son... diríamos, pueden durar mucho tiempo. ¿Cómo hacemos en esos casos? Y bueno, yo creo que... Te hablo de dos extremos. Un docente dice, no, hasta los 60 puedo trabajar porque de verdad que ya no puedo. ¿Y qué pasa con otras profesiones? Digo, ¿hay que evaluarlo por profesión también, por la ocupación? Yo creo que el parámetro para evaluarlo debería ser la sensación de la propia persona, ¿no? Siempre hablando en términos de que hay una salud mental y física conservada, ¿sí? Que la persona no tiene un padecer o no ha desarrollado algún tipo de enfermedad. Me parece que lo interesante sería poder volver a la autopercepción de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de cómo sentimos nosotros nuestras capacidades y nuestra capacidad de seguir dando en esa posición laboral. Pero lo que pasa es que está tan... tenemos una visión de la vejez tan polarizada y tan maltratada, porque, a ver, en lugar de entender el desarrollo del ser humano como un continuo, como una progresión donde todo el tiempo estamos madurando y seguimos creciendo y seguimos desarrollándonos y todo el tiempo seguimos teniendo cosas para dar, así como seguimos aprendiendo. Entonces, la vejez sería una parte más de este continuo. Lo que hacemos es que partimos en dos el bloque del crecimiento del ser humano. Todo lo que es joven está asociado con lo bonito, lo bueno, lo bello, lo útil y lo que sirve. Cuando te saliste de ahí, entraste en el otro terreno, que es que sos un inútil, no servís para nada, no tenés nada para dar, se terminó todo. Tremendo. Entonces, si no estás acá, dejas de servir. Y realmente es una brutalidad. Pero es una cuestión de educación también, porque estábamos hablando que en otras partes del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con lo oriental, el ser mayor es una persona sabia, algo que adelantaba Gisela, y se lo considera como alguien respetable. Totalmente. Sí, como alguien sabio, como alguien a quien como decías vos, Sofi, se respeta, se escucha, se busca para opinión. Y no estoy hablando de un pueblito perdido en un país asiático, estoy hablando de Rusia, de países que comparten Japón, con China, nosotros formas culturales. Totalmente. Y acá, ¿qué pasa con el viejo? Listo, no nos sirve, lo descartamos. Y en la casa pasa lo mismo, ¿no? Porque ya la persona mayor nos empieza a molestar, ya no lo queremos tener en la casa. Hay una cuestión estética también, ¿eh? Bueno, lo hablábamos en un momento en el camarín los tres. Es otro capítulo, creo que lo estético, ¿no? La gente linda es la gente joven, la gente vieja pero ahí, ya no es linda, ya no sirve. Pero es que hasta el que consideramos subjetivamente feo tampoco tiene posibilidades, Rodi. Entramos en un montón de estereotipos. Otro terreno, claro. O el que es un poco gordo. Mira, yo digo que en esto tiene la culpa los medios de comunicación.
¿Por qué? Porque terminan siendo el modelo A, digo, ya sea a través de la publicidad, a través de las novelas. Vamos a ser sinceros, conduciendo noticieros en el país, ¿hay alguien con aspecto, no sé, por ejemplo, norteño? No. No. ¿Gente gorda? No. No, porque está mal visto. Y eso es porque socialmente lo aceptamos así, lo cual me parece pésimo, ¿no? O tiene que ser una conductora linda o tiene que ser un conductor lindo. Claro. ¿Por qué? Esos estereotipos de belleza. Claro, son estereotipos tal cual, porque el lindo, en realidad a lo que llamamos lindo... Es subjetivo. Es absolutamente subjetivo, personal, y a mí me puede parecer sumamente atractivo algo que a otro no. Claro, pero ¿qué pasa? Nos discriminamos nosotros mismos. Nosotros mismos, y con la vejez pasa exactamente lo mismo. Aunque la paradoja de este tema es que los mayores índices de satisfacción y plenitud con la vida funcionan en forma de U. ¿Sí? Los marcamos cuando somos jóvenes hasta los 15, 18 años. Luego, todo el periodo de la adultez productiva, nos vamos para abajo y dejamos de marcar los índices de felicidad, plenitud y satisfacción con la vida propio de las presiones laborales, del estrés, de las exigencias que nos imponemos y nos impone la sociedad. Y volvemos a marcar el índice de plenitud y satisfacción con la vida cuando entramos en el terreno de la tercera edad. Ahora, ¿qué estrés que genera, ¿no? A nivel personal una persona que tenga que exponerse a todas esas situaciones? A ver, tengo que ser lindo, tengo que ser flaco, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para encajar en una determinada... Los paradigmas de la sociedad. Sí. Digo, es estresante socialmente. Totalmente. Bueno, totalmente. Pero hay un gran movimiento. Y a eso sumale rendir en el trabajo, estar capacitado. Bueno, todo eso. Todo. Claro. Es un montón. Bueno, el edadismo me parece que tiene que ver con un movimiento que lucha contra esto, que proclama los derechos de los trabajadores de la tercera edad, que ni siquiera están tercera edad. Y además ese es otro tema, ¿no? Entender la tercera edad como si fuese un bloque, como si fuese lo mismo pensar en una persona de 65 que de 90. No. Por supuesto que no es lo mismo. ¿O acaso es lo mismo pensar en un chico de 10 que en alguien de 35? No, claramente. O en alguien de 20 que alguien de 50. No es lo mismo. Cada momento, cada década y cada momento de la vida va a ser distinto en cuanto al ciclo vital, pero también va a ser distinto para cada persona. Cada persona lo va a vivir distinto. Exacto. Qué tema interminable. Ay, vamos como enganchando totalmente. Y se va abriendo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a tener que seguir en la próxima. Tremendo temón, ¿eh?